Continuando con el video que les presenté muy breve anterior sobre el comentario de que estaba recientemente sujeto a discusión pública el futuro reglamento CIRSOC 201-2024, cuyo basamento es el código ASI 318-2019 y cuya tapa presenté oportunamente. Vamos a hacer un comentario también breve sobre uno de los capítulos, el capítulo 4. Antes, mostrarles el índice para que tengan una idea de los temas tratados. La primera parte del índice. En el video anterior hablamos muy brevemente sobre algunos aspectos del capítulo 1, el campo de validez, ¿sí?, de aplicación del reglamento. Luego vienen diferentes capítulos, simbología general y definiciones, normas citadas. El capítulo 4, del cual vamos a hablar unos minutos nada más hoy, se refiere a requisitos para sistemas estructurales. El capítulo 5 habla de cargas y sus combinaciones y factores. El capítulo 6 se refiere a análisis estructural. Y a partir del capítulo 7 viene el aspecto más interesante, que es comienza a ser tratado cada uno de los elementos en la secuencia en que se aplican las cargas en forma independiente en un capítulo particular. En el 7 losas en una dirección, en el 8 losas en dos direcciones, como vemos tienen el mismo formato, alcance, generalidades, límites de diseño, resistencia requerida, resistencia de cálculo, límites de armadura, detallado de la misma. En el capítulo 9 se habla de vigas, en el 10 de columnas, en el 11 de tabiques, en el 12 de diafragmas, consideradas como tales a las losas, ¿sí?, que deben cumplir no solo con la función de absorber las cargas normales a su plano, sino de tener una cierta rigidez para transferir las cargas horizontales, por ejemplo, de viento, entre los diferentes elementos que toman esas acciones, tabiques y pórticos. En el capítulo 13, fundaciones. En el capítulo 14 se habla de hormigón simple. En el capítulo 15 nuevamente se habla de elementos. Es muy importante. Nosotros estudiamos con detalle las vigas y las columnas, o las losas y las columnas, pero los puntos de encuentro de las mismas son los denominados nudos. Entonces acá se estudia esa zona en particular en cuanto al alcance, generalidades, detallado, armaduras, ¿sí? Es un tema interesante y necesario para terminar de cerrar el proyecto. Capítulo 16, conexiones entre elementos, básicamente premoldeados. Capítulo 17, anclaje al hormigón. Y esto sigue, no lo voy a hacer más extenso, pero básicamente les quería presentar los elementos, el esquema de presentación de los elementos individuales. Vamos entonces a hablar solo unos minutos del capítulo 4, requisitos para sistemas estructurales, que comprende todos los puntos que ustedes están viendo. Los sistemas estructurales tienen que ser encargados naturalmente de tomar las acciones gravitatorias verticales y las acciones horizontales derivadas del viento o sismo, aunque el presente reglamento no estudia, no tiene en cuenta la acción sísmica que es tomada por los reglamentos específicos de IMPRES CIRSOC 103. En el punto 4.4 se refiere a sistemas estructurales y trayectorias de la carga, define como sistemas estructurales a las losas y cubiertas en una y dos direcciones, vigas, columnas, tabiques, diafragmas y fundaciones y nudos, como hemos mencionado anteriormente. En el apartado, en el comentario de la derecha, menciona que el proyecto de hormigón ha evolucionado desde hacer énfasis en el proyecto de elementos individuales hacia el proyecto de la estructura como un todo.
O sea, es necesario que más allá de que estudiemos las vigas como elemento viga, las losas como elemento losa y las columnas como elemento columna, luego tengamos en cuenta la interacción entre todos los elementos, que son básicamente elementos de alta hiperestaticidad y espaciales, cómo trabajan en conjunto. En este punto, C4.4 menciona el proyecto se debería basar en elementos y conexiones que aporten resistencias de cálculo no inferiores a las resistencias requeridas para transferir las cargas a lo largo de las trayectorias de esta. Puede ser necesario que el profesional habilitado estudie, esto es muy interesante, una o más trayectorias alternativas para identificar las porciones débiles a lo largo de la secuencia de elementos que constituyen cada una de las trayectorias de carga. Cuando hablamos de una o más trayectorias alternativas, estamos presentando la hipótesis de que algún elemento, por alguna circunstancia particular, pueda no estar óptimo en servicio y las cargas tengan que llegar al suelo mediante un camino alternativo. Los sistemas estructurales, asimismo, dice el artículo 4.4.5, deben diseñarse para acomodar los cambios de volumen y los asentamientos diferenciales previstos. Es decir, el tema que hemos tratado en un video hace pocos días de deformaciones impuestas, ¿sí? En otros videos hemos tratado el tema de asentamientos diferenciales también, pero el de deformaciones impuestas ha sido tratado hace pocos días atrás. Debe ser considerado en el proyecto. En cuanto a los diafragmas, que estaríamos hablando de losas, preferentemente macizas, que trabajan con cargas contenidas en su plano, deben tener una cierta condición de rigidez, están tratados en el capítulo 12 en particular, para tener la capacidad de redistribuir las cargas horizontales entre los elementos verticales componentes. Por ejemplo, en el dibujo, tomado del código ASI 318-2019, vemos un diafragma que podría no ser considerado como rígido en su plano por la extensión que tiene en planta y la dimensión L. Respecto a la resistencia no hay ninguna novedad, esto ya lo conocemos, la resistencia de cálculo de un elemento y sus nudos y conexiones en términos de resistencia, tanto sea momento, corte, torsión, fuerza axial, aplastamiento, punzonado, debe tomarse como la resistencia nominal Sn multiplicada por el factor de reducción de resistencia Φ aplicable. Es decir, la inecuación que ya conocemos, Φ por Sn mayor o igual que U, o sea, la resistencia de cálculo mayor o igual que la resistencia requerida. Donde sabemos también que el factor de Φ tiene que ver con el grado de conocimiento y precisión de las ecuaciones de diseño aplicadas y con el tipo de falla. Por lo tanto, para fallas dúctiles tiene un valor más elevado, 0,9. Para fallas frágiles tiene un valor menor, del orden de 0,65. Y para situaciones intermedias cobra valores intermedios como hemos visto, 0,75 por ejemplo para corte. En cuanto al comportamiento de servicio, en el artículo 4.7 menciona la importancia de hacer un análisis adecuado para que la estructura tenga la respuesta en servicio satisfactoria. En el capítulo 24 se trata este tema. En cuanto a la durabilidad, es un aspecto sumamente importante para que la estructura mantenga sus condiciones no solo en el instante apenas ha sido finalizada la obra, sino durante X cantidad de años sin gastos de mantenimiento excesivos. Entonces hay que determinar el ambiente donde se ubica la estructura para ver la clase de exposición y ahí seleccionar los materiales y detalles de proyecto, ¿sí? Entonces, en el capítulo 19 se proveen los requisitos para la protección del hormigón contra el deterioro provocados por las principales causas ambientales. El 4.10 es un punto interesante, integridad estructural. Nosotros hemos hablado de colapso progresivo en varios videos, los pueden consultar. Y acá se menciona que la armadura y sus conexiones tienen que detallarse para vincular efectivamente la estructura entre sí y mejorar la integridad estructural global, ¿sí?
de modo que en caso de ocurrir un daño mayor o una carga anormal sobre un elemento que soporta las mismas, el daño resultante esté localizado y la estructura tenga una mayor probabilidad de mantener su estabilidad general. Entonces, esto hay que analizarlo, evaluarlo. Nosotros lo hemos mencionado en varios videos que tratamos el tema, que es relativamente nuevo, de colapso progresivo y diversos métodos de enfoque. En cuanto a la resistencia al fuego, hemos hablado ya de este tema en varios videos. En el artículo 4.11 habla de lo mismo. Los elementos de hormigón estructural deben cumplir con los requisitos de protección contra el fuego del reglamento correspondiente a la jurisdicción de emplazamiento de la obra, y menciona que hasta tanto se emita un documento que presente pautas adicionales para resistencia al fuego del hormigón estructural, se puede consultar el Comité ASI 216-1 del año 2007. Hay un video o más de uno referido a este tema también en el canal. En cuanto a la construcción e inspección, en el artículo 4.13 se indica las especificaciones para la ejecución de la construcción tienen que cumplir con los requisitos del capítulo 26. Es un capítulo interesante para consultar. Bueno, y finalmente, para no extendernos más en este video, que no es la idea, en el artículo 4.14 se menciona un tema interesante que es evaluación de la resistencia de estructuras existentes. Muchas veces nos convocan el comitente para tomar conocimiento y hacer un informe respecto de una estructura existente por alguna circunstancia especial, como puede ser patologías o cambio de uso. Entonces, en el capítulo 27 se dan referencias sobre cómo evaluar el tema, más allá de que hay una recomendación que se está preparando, es particular para tratar este tema. Por el momento contamos con esta información. Bueno, con esto cerramos la presente parte, para no extendernos tanto, y más adelante seguiremos tratando con más detalle algunos aspectos.